somos nosotros quién? ¿Qué más pruebas se necesita? Hola a todos y bienvenidos a un programa más de arqueología. Y esta vez respecto a Hanukkah. Hablaremos un poquito de Alejandro Magno, Antíochus, los Maccabim, los Hashmonaim y todo lo que ocurrió alrededor de la historia famosa de Hanukkah. Comencemos ubicándonos un poquito en la historia. Después de 210 años en Egipto, pasamos al desierto 40 años y entramos a Eretz Israel. Aproximadamente después de 400 años construimos el Bet HaMikdash primero, que duró 410 años. Después de su destrucción nos fuimos al exilio en Babilonia, 70 años en el cual ocurrió Purim. Regresamos a la tierra de Israel para construir el segundo templo. Este duró 420 años. A la mitad de él, aprox, ocurrió Hanukkah. Antes de la historia de Hanukkah, como más o menos 50 años, llega Alejandro Magno al mundo. Él encuentra su país Grecia en guerras internas y dominada por los persias. Por lo tanto, él empieza unas batallas para primeramente reunir a los griegos bajo un solo mando, bajo un solo ejército, y de ahí empezar a conquistar, quitándose de encima el yugo persa que tenían. La Gemara relata que Alejandro Magno, cuando llegó a Eretz Israel, se encontró con el sumo sacerdote Shimon HaTzadik. Entre los dos se armó una química muy bonita. Alejandro Magno incluso hizo una reverencia ante Shimon HaTzadik, reconociéndole que él incluso soñaba con Shimon HaTzadik antes de las victorias que tenía en sus múltiples batallas. Llegando Alejandro Magno al templo en Jerusalén, conoció y vivió de cerca esa fe, esa hermandad que había entre todos, ese lugar sagrado, y la verdad se encariñó con el lugar. De su parte, el Kohen Gadol Shimon HaTzadik le dio un premio a Alejandro Magno, en el cual ordenó que todos los niños de los sacerdotes que nazcan ese año se llamarán Alexander, a nombre de Alejandro Magno, como se llama en hebreo, Alexander Mogdon. Pero a los 33 años fallece Alejandro Magno y su reinado, el imperio griego, se divide en 4 partes. Eretz Israel queda en manos de los Ptolomeos, que reinaban en Egipto. Por la parte de arriba de Israel reinan otro reinado griego, conocidos como los Seleucidas. Este reinado de los Ptolomeos en Egipto se llevaban muy bien con los judíos, hasta tal grado que el rey Talmai, Ptolomeo, pidió a los sabios de Jerusalén que le traduzcan la Torá a griego, de tanto que él quería estudiarla, siguiendo él mismo los pasos de admiración y buena relación de Alejandro Magno con Israel. Pero nuevos vientos soplaron en la zona y los seleucidas del norte conquistaron de manos de los Ptolomeos a Israel. Y aquí empezó
una cuenta nueva, una historia diferente. Y en vez de una relación bonita que existió hasta ahora, una relación que vale la pena dedicar unos minutos de explicación al respecto. Grecia e Israel tienen muchas cosas en común. Explica Rav Shimshon Pinkus, Zichrono Libraja, en su libro, que Grecia e Israel eran dos culturas que una complementaba a la otra, ya que los griegos tenían una jochma muy grande, una sabiduría muy grande. La Gemara dijo, jochma bagoim ta'amim. Si los goy tienen inteligencia y cosas maravillosas, aprovéchalos, estúdialos. Israel representaba la parte del alma, la parte espiritual. Y entre los dos, ya lo dijo Noach a sus dos hijos, Yefet y Shem, que de Yefet salió Grecia y de Shem salió el pueblo de Israel. Yafet Elohim le Yefet, Veishkon beaole Shem. No tiene ningún problema que la belleza de Yefet, de Grecia, su cultura, su inteligencia, sus descubrimientos, more en las carpas de Shem, es decir, dentro del pueblo de Israel. El problema fue que cuando llegaron los seleucidas, ellos borraron o quisieron borrar la parte espiritual y dar nada más cabida a la parte corporal, la parte del cuerpo, de las olimpiadas, del culto a lo que es el humano, y matando y apagando el alma. Por eso, todo el símbolo de Hanukkah es del aceite, que aceite en hebreo se dice Hashemen, que son las letras Neshama. Lo que quisieron ellos es impurificar el alma, apagar la llama judía que tenía este pueblo maravilloso, el pueblo de Israel. En un hallazgo arqueológico, en un lugar conocido como Mareshá, en la parte de Israel, en la parte de Yehudá, la cual era una ciudad desde la época del primer templo. Incluso el profeta Mijá venía de esa ciudad. En las excavaciones arqueológicas que empezaron en el año 1889 a través de dos arqueólogos británicos, se encontró una estela escrita por el hermano de Antíochus, el cual ordenaba a sus súbditos cuidar muchísimo la cultura griega y la influencia que él quería que tengan los templos griegos, la religión griega, la filosofía de ellos sobre todos los nativos que ellos dominaban, incluyendo los de Israel. Esta orden es la que justamente causó el inicio del problema, donde en vez de respetar a los nativos que ellos dominaron, y en este caso Israel, con su religión, con su templo, con sus tradiciones, quisieron imponer lo de ellos. Y aquí hubo un choque muy fuerte entre Grecia e Israel, entre el cuerpo y el alma. Estas órdenes y este cambio de reinado y filosofía empezó a calentar a los judíos y especialmente a los Kohanim, los cuales los molestó mucho la invasión al templo, el saqueo de este, y más que todo, el obligarlos a sacrificar cerdos en vez de animales kosher. En una de las ciudades se armaron los macabeos con valentía y salieron a defender la religión judía. Y mientras pasaba el delegado griego Apeles, ordenando al judío que sacrifique al dios Zeus, se levantó Matitiau y mató tanto al judío y posteriormente a Apeles. Ahí empezó la rebelión. Como ellos sabían que no podían quedarse en esa ciudad Modi'in, donde empezó la revolución, huyeron a las cuevas. Arqueológicamente se encontraron cuevas en las cuales se escondieron los Maccabim
de los Yevanim organizando las batallas que venían en camino, porque sabían que Antíoco no se va a quedar callado. Él va a venir con su ejército a arreglar los problemas en Israel. Y por lo tanto se prepararon en esas cuevas para los ataques. Uno de los ataques conocido fue en Bet Orón. La técnica que usó Yehudá Maccabí fue muy sabia. Los griegos acamparon en el puerto de Yafo y llegaron a Eretz Israel ordenadísimos, cuadritos de ejércitos, tiradores de adelante, arqueros de atrás, todo estaba ordenado. Pero ¿qué hizo Yehudá Maccabí? Los esperó entre montañas, donde tenían que romper filas, romper todo el sistema para cruzar. Ahí, donde estaban ellos desorganizados, Yehudá Maccabí agarró y los mató. Así, batalla tras batalla, hasta que lograron llegar a Jerusalén. Todos conocemos que el milagro de Hanukkah era con la vasija de aceite, la cual estaba sellada con el sello del Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Curiosamente, se encontró en unas excavaciones arqueológicas un sello. No digo que ese es el sello, pero un sello que justamente dice Tahor Lashem, puro para Dios. Es decir, esta cosa, este aceite o esta cosecha o esta carne es sagrada y pura para Dios. En el Bet HaMikdash, estas leyes de pureza e impureza se cuidaban a niveles muy altos y cualquier cosita ya impurificaba. Por lo tanto, tenían que tener mucho cuidado que las cosas que están puras estén selladas. Miren este sello que encontraron en Israel. Ese milagro de Hanukkah fue muy grande y liberó prácticamente a los judíos del yugo de Grecia. No completamente, ya hablaremos de esto. Pero ya se sintió de nuevo el privilegio de poder estudiar Torah, rezar, ir al templo, prender la menorá. En una sinagoga al norte de Israel, en un lugar llamado Jukok, se encontró un mosaico increíble en el piso, el cual relata al parecer la victoria de los macabeos contra los Yevanim. Jukok es una ciudad ubicada en el territorio de la tribu de Naftalí, así lo indican los versículos. Incluso en la época talmúdica hubo ahí una aldea judía con mucha actividad religiosa. Incluso la Gemara cuenta que habían tanaitas y amoraitas que pasaban por ese lugar, como Rish Lakish, Rabuna, Rabbi Pinchas. Incluso Rabbi Yohanan, que se denominaba Jikukaya, venía de esa ciudad llamada Jukok. En 1313 llegó a Israel el rabino Yitzhak Cohen, conocido como Eshturia Parji. Él provenía de España y llegó a Israel para conocer todos los lugares sagrados y escribir su libro famoso Kaftor Vaferach. Él visitó los lugares y escribió sobre justamente este templo en Jukok. Y en este libro, él escribe sobre la sinagoga en Jukok, en la cual visitó en el año 1322. Y su piso era un piso maravilloso, muy antiguo. En el año 2011, empezaron excavaciones arqueológicas nuevas en este lugar, dirigidos por la Universidad de Carolina del Norte. En el año 2012, encontraron este piso maravilloso que ven. Si observan de cerca, verán que este piso se divide en tres partes. Según la arqueóloga Jody Magnes, directora de estas excavaciones de parte de la Universidad de Carolina del Norte, lo que vemos en este mosaico es lo siguiente. En la parte de arriba vemos la guerra de los judíos contra los Yevanim, la victoria de Yehudá Maccabí contra Antíoco. En la parte segunda más inferior vemos arcos y flechas, símbolo de la guerra y también símbolo del mes de Kislev, en el cual ocurrió la victoria, que es el símbolo sagitario. Al final vemos a un anciano sentado agarrando algo en sus manos como una megilá, como un libro, haciendo alusión que después de esta victoria
pudieron regresar a estudiar la Torá maravillosa. Esta victoria de Hanukkah marcó algo muy importante en el pueblo de Israel. Incluso en el libro de los Maccabim, que fue escrito en ese entonces, donde relata toda la revolución y la victoria, fue censurado. Algunos dicen por los romanos y otros dicen por Jajamim, porque no querían los romanos, y también Jajamim, que se rebelen de nuevo los judíos contra el imperio romano, como ocurrió con Bar Kokhba, con 500.000 de judíos de baja. Por lo tanto, quedó Hanukkah en la memoria de todos como algo de victoria para mantener siempre la llama prendida en el alma de los judíos. Por ello, aunque no quedó libro como tal, Megilá como tal, escrita sobre Hanukkah, quedó el símbolo de la menorá como algo grande en el pueblo judío. Más que el arca, más que el Mizbeach, más que la mesa con los 12 panes, la menorá, esa llama prendida. Veamos los múltiples hallazgos arqueológicos que se encontraron con este símbolo de la menorá. El milagro de Hanukkah y la victoria de los macabeos fue simbolizada especialmente con el encendido de la menorá. Y lo que es más importante aún, el milagro que ocurrió con el aceite. Esto remarcó fuertemente la presencia divina en todo este hecho glorioso. Por lo tanto, este milagro quedó fuertemente marcado en la historia y pensamiento del pueblo de Israel. La imagen de la menorá encendida encierra en sí misma un símbolo de luz divina, esperanza y, especialmente, un espíritu de lucha y defensa de lo que es importante para nosotros. Por ello, siempre que se trate de hallazgos arqueológicos relacionados con el pueblo de Israel, seguramente estará presente una imagen de la menorá, tal vez pequeña, tal vez enorme, realizada en distintos materiales y en diversos estilos, y aquí compartimos con ustedes varios ejemplos. El Estado de Israel retornó a la Tierra Santa tras tener que librar múltiples batallas, siempre animado por el espíritu macabeo, pocos contra muchos, mostrando en el combate valor, entrega, sacrificio y mucha fe, y al igual que los macabeos de antaño, guiados con la intención de volver a encender esta llama en su lugar sagrado. Menorá tallada en piedra, proveniente de la época del Segundo Templo y que fue hallada cerca de un canal de desagüe, entre la ciudad de David y las murallas de Jerusalén. Bajo relieve del arco triunfal de Tito, para festejar su triunfo sobre la insurrección judía del año 70 después de la Era Común. Está ubicado en Roma, Italia. Es la imagen más reconocida sobre la menorá. Recientes investigaciones han revelado que originalmente estaba cubierta por una película de oro. Moneda de Antígono Matitiajo II, el último rey hasmoneo, fechada en el año 40 antes de la Era Común. Medallón de oro con la imagen de una menorá, un Sefer Torah y otros utensilios sagrados del templo, lo que indica que seguramente era una pieza para decorar un rollo de la Torá. Data de la época bizantina y recién fue hallado en Jerusalén, en la colina de Ofel, en una excavación hecha en el año 2013. Brazalete de vidrio con 2 menorot impresas en él. Fue hallado en el año 2014 en una excavación cercana al Monte Carmelo. Data del final del periodo romano e inicios del periodo bizantino. La menorá fue un motivo funerario bastante frecuente en la diáspora. Se han encontrado cientos de ejemplos en tumbas en Roma, España, Bizancio, Turquía y Siria. Esta en particular se encuentra en las catacumbas de Villa Torlonia, en Roma, y data del periodo comprendido entre el siglo II y III después de la Era Común. Durante el final de la dominación romana y todo el periodo bizantino, fue muy común que los pisos de las sinagogas fueran adornados con mosaicos. Este proviene de los restos de la sinagoga Hamat Tiberias, ubicada en la zona del Mar de Galilea, y está fechado a finales del siglo V después de la Era Común. Estela funeraria encontrada en Zohar,
sitio arqueológico cercano a la zona del Mar Muerto. El texto se refiere a la muerte de Hannah, quien murió en la víspera de Pesaj del año 438 después de la Era Común. Fragmento de una inscripción hecha sobre la pared de una casa de Jerusalén, en la época del Segundo Templo, previo a la destrucción romana. En esta inscripción se observa la menorá y otros artículos sagrados del templo. Dintel de piedra con una menorá tallada. Procede de los restos del castillo Belvoir, conocido en hebreo como Kohav ha-Yardén o Estrella del Jordán. Relieve de una antigua sinagoga en la Franja de Gaza, que posteriormente fue usado para decorar una mezquita, también desaparecida. Como dato curioso, hay una planta oriunda de Jerusalén y sus alrededores, y cuya forma es muy similar a una menorá. Nos referimos a la salvia de Jerusalén. Su nombre científico es Salvia hierosolimitana bois, y aunque se le conoce desde tiempos inmemoriales, fue hasta 1853 que fue descrita científicamente por Pierre Edmond Boissier, quien se admiró de su sorprendente parecido con la menorá descrita en la Torá. Su nombre científico procede del latín salvus, que significa salud, o salveo, que significa curar, aludiendo a las virtudes medicinales de las plantas de este género. Esta clase de planta tiene la particularidad de que sus semillas poseen una extraordinaria cantidad de omega 3, un aceite con amplios beneficios para la salud. En hebreo es conocida como marva y es ampliamente usada en cocina y como medicamento para diversas afecciones. Aunque para nosotros ahí terminó Hanukkah y ganamos y prendimos la menorá y ya, en verdad la historia siguió. No era tan fácil volver a conquistar Eretz Israel. Los griegos no se dieron a vencer con mucha facilidad. Aunque hubo una gran retirada del ejército griego de Israel y una gran autonomía de los macabeos, y por lo tanto empezó incluso un reinado de los Hashmonaim, un reinado que fue prohibido, porque los macabim eran Kohanim, y hay una corona que se llama la corona del sacerdocio, y hay otra corona que se llama la corona del reinado, y esta pertenece a la tribu de Yehudá y esta a la tribu de Leví, y ellos asumieron también la corona del reinado, cosa que hablaremos al rato. Pero mientras la autonomía de los Hashmonaim se manifestaba en Eretz Israel, tenían los griegos un fuerte justo al lado del Bet HaMikdash, en el cual con él dominaban ciertas cosas, saqueaban, mataban, molestaban y tenían todavía esa presencia griega en Eretz Israel. Ese lugar se conoce como Metzudat Antiochus, el Acra. Esta Acra era buscada por los arqueólogos durante muchísimos años, porque no sabían en qué parte alrededor del Bet HaMikdash estaba ubicada. Recientemente se encontraron los restos del Acra. Vean este documental que preparamos para ustedes. Arqueólogos israelíes han desenterrado los restos de una impresionante fortaleza de más de 2000 años, construida por los griegos en el centro de la ciudad vieja de Jerusalén. Esas ruinas son la primera prueba tangible de un periodo en que la cultura helenística dominó la ciudad santa. La ciudadela, conocida hasta ahora solo en textos, fue el centro de una rebelión sangrienta que condujo a la eventual expulsión de los griegos, un acontecimiento que se celebra en Hanukkah. No obstante, como la excavación se lleva a cabo a la sombra del monte del templo, que los musulmanes llaman Haram esh-Sharif, la controversia no se ha hecho esperar. Ahora tenemos evidencias masivas de que esto es parte de la fortaleza llamada Acra, dijo Doron Ben-Ami, arqueólogo de la Autoridad de Antigüedades de Israel y director de la excavación.
situado bajo lo que solía ser un estacionamiento entre el monte del templo al norte y la población palestina de Silwan al sur. El sitio es ahora un agujero rectangular enorme que se hunde más de 3 pisos por debajo de la calle. Durante una visita reciente, los obreros retiraban la tierra, mientras el entusiasmado Ben-Ami saltaba de roca en roca, señalando los nuevos hallazgos. Según el autor del libro primero de Macabeos, libro escrito poco después de la revuelta, los Seleucidas construyeron un fuerte colosal en la ciudad de David, con una muralla grande y con torres fuertes, llamada Acra, vocablo griego que designa un lugar elevado y fortificado, y que se convirtió en una herida en el flanco de todos los judíos que resentían el dominio griego. En 164 antes de la era común, los judíos rebeldes, al mando de Yehudá a Maccabi, tomaron Jerusalén y liberaron el templo, acontecimiento que se conmemora con la festividad de Hanukkah. No obstante, los rebeldes no lograron conquistar Acra. Durante años, los rebeldes hicieron intentos infructuosos de invadir la fortaleza. Por fin, Shimón Maccabi capturó el bastión y expulsó a los griegos que aún quedaban. Cuando una organización israelí llamada Fundación Ir David, en español Ciudad de David, anunció el proyecto de construir un museo sobre el estacionamiento, Doron Ben-Ami comenzó una excavación de rescate en 2007. El equipo excavó a través de capas sucesivas, a partir de un antiguo mercado islámico, pasaron por un huerto bizantino y un tesoro de 264 monedas del siglo VII después de la era común. Continuaron bajo una compleja villa romana y luego atravesaron un sitio de baño ritual judío que databa del siglo I después de la era común. Cuando se encontraron bajo unos edificios donde la alfarería y las monedas confirmaron que databan de los primeros siglos antes de la era común, los arqueólogos hallaron capas de lo que parecían escombros aleatorios. Pero los escombros resultaron ser rocas cuidadosamente colocadas para formar un glacis, una pendiente defensiva que se proyectaba de una muralla enorme. Las piedras estaban dispuestas en capas, con un ángulo de 15 grados en el fondo y de 30 grados en la parte superior, indicando unas tarjetas de diversos colores colocadas en cada capa. No se trata de un edificio que colapsó, fueron puestas ahí a propósito. El equipo también encontró monedas que abarcan desde la época de Antíoco IV hasta el periodo de Antíoco VII, quien era el monarca seleucida cuando Acra fue tomada. También tenemos puntas de flecha, ondas y piedras balísticas, todas griegas, y un ánfora de vino importado. Como los judíos dogmáticos solo bebían vino local, esto apunta a la presencia de extranjeros o de individuos que no observaban el estilo de vida judío. Cuando ya se liberaron completamente los macabeos, los Hashmonaim del yugo de Grecia, empezaron a emitir monedas propias de ellos. Veamos todas las monedas que se encontraron que pertenecen a los Hashmonaim y un mensaje interesante dentro de ellas: la victoria y el pecado. Muchos años después de la victoria de Hanukkah, empezaron los Hashmonaim, los cuales también reinaban y también eran sumos sacerdotes, a emitir monedas propias. Por ejemplo, en esta moneda que vemos que fue elaborada en el año 140 antes de la era común, a través de Yohanan Orcanus, el Hashmonaíta primero, conocido como un gran rey y también sacerdote a la vez, vemos en la parte derecha como dos cuernos unidos y convirtiéndose en uno. Los arqueólogos discuten sobre esta figura y este simbolismo, en lo cual personalmente pienso que lo que están transmitiendo es lo siguiente: para ungir a un rey o un sacerdote
Se podía usar, como se hizo muchas veces, cuernos de vaca llenos de aceite, lo cual se arrojaban sobre la cabeza del ungido. Aquí, esos dos shofarot, uniéndose en una sola pieza, simbolizan justamente lo que ellos hicieron. Agarraron dos coronas, dos ungidas, sobre una sola cabeza, teniendo también el reinado y también el sacerdocio. Esta imagen se repite en cada moneda que hicieron los Hashmonaim, como vemos monedas posteriores a esas, hechas por Aristóbulos y otras por el Alejandro Yanai. Cada una de ellas sigue el mismo patrón, salvo una de las monedas que hicieron después de conquistar Gaza y hacer el primer puerto a través de Jonatán, el rey. Ahí puso en su moneda un ancla, haciendo alusión que ya tenemos como país un puerto para salir, traer mercancías, exportar e importar. De nuevo, este símbolo regresa de nuevo después de otras monedas que están elaborándose, todas ellas encontradas increíblemente en excavaciones en la tierra de Israel. Incluso, increíblemente, antes de estos días de Hanukkah, se encontró en unas excavaciones en la colina de Ofel una moneda con la imagen de Antíochus en ella, la cual comprueba todo lo que estamos hablando, la presencia griega antes de la victoria de los Hashmonaim. Esta dinastía maravillosa de los Hashmonaim, la cual empezó con una gran victoria y terminó con un gran pecado, dio fin a través de la matanza y la masacre que sufrieron con el rey Herodes, el cual terminó liquidando toda la dinastía de los Hashmonaim y tomando él el reinado. Pero aquí ya es otra película, Herodes con sus construcciones, con el Imperio Romano y la destrucción del Segundo Templo. Pero, por lo menos, hicimos un resumen rápido de la historia de Hanukkah, hablando de los reyes, de los guerreros y de los hallazgos arqueológicos. Y con eso me despido de todos ustedes. Espero que los interesó todos estos hallazgos e información y nos veremos en más y más capítulos de arqueología. Muchas gracias a todos. Saludos. Si no somos nosotros, ¿quién? ¿Qué más pruebas se necesita?